This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong? Would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. I never realized I was fed too thin, till it was too late and I was empty within. Hungry, feeding on chaos and living in sin. Downward spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and devils. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Nothing's alright, nothing is fine. I'm running and I'm crying. I'm crying. I'm crying. I'm crying. I'm crying. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Tengo un tema de un estilo único de aquí. Tengo un tema de un estilo de aquí. Muy buenos días, gente, ¿cómo andan? Yo muy contento realmente de poder compartir con todos. Ya empieza a romper la bola, boludo. También empezamos. ¿Dónde lo que querés más que me vaya? No hice absolutamente nada y me dice que estoy bien. ¿Cómo andan mi gente hermosa? Para mí que me estaba rompiendo la bola nomás ya. Yo muy contento realmente el día de hoy. Anoche estuve mirando el clip que subimos con Silvita y le estuvieron matando en los comentarios. Le estuvieron tratando de tabú porque ella apoya luego la delincuencia, dicen. Y todo el mundo tiró el mismo comentario. Anda un poco en un país serio a hacerle eso a un policía. Sí. Vamos a ver qué te pasa. Así que voy a llamarle a Silvita Aguilar en vivo. Vamos a ver si me atiende. A ver, un segundo. Perdón, gente. Vamos a ver si me atiende Silvita Aguilar. No, lo que pasa es que quiero saber qué opina ella de la opinión. Hola, Hola, Silvita, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Bien, te saluda Lulax, conductor de Lulax Supremo, el programa. Ah, ya, ¿qué tal? Bien, Ay, ¿por qué así de cortante? Te llamo porque... Te llamo porque ayer subimos un video donde vos hablás, donde vos le defendés la delincuencia y te estuvieron matando en las redes. Ah, ya, vi. Me trataban, me dijeron de todo. ¿Y qué opinás? Estaban todos haciendo apología a la represión policial. Haciendo apología a la represión. Pero vos con Silvita dijiste que le roteando mal a los policías. Así como dijiste. Yo no dije. Para eso lo cobran de los impuestos que pago, dijiste. En serio, voy a pupusa, que no me acuerdo. Voy a mirar el corte, capaz. Ahí haga. No me acuerdo lo que dije, no me acuerdo. Capaz vos dijiste ni nada. Silvita, vos lo llevas a los policías porque en Capiatá todavía no hay comisaría. Lince, ahí en mi casa lo todos los días. Ah, mira un poco. ¿Conoces los lince vos? Sí, conozco. ¿Le conoces los lince? En Capiatá pero no hay alguacil. ¿Algo así? Sí. Pregunto nomás. No tenemos más, no tenemos más. No Bueno. tenemos más. Bueno, está bien, Silvita. Te quería llamar para saber cómo estaba nomás, ¿sí? Bueno, decirle a la gente que ya no me mate. La cagué por tu Dale. culpa. Dale. Bueno, chao, Silvita. Chao.
Déjenle en paz a Silvita, chicos. Si le quieren disparar a alguien, dispárenme a mí. Láncenme a mí sus cuchillos arrojadizos. Yo voy a hacer carne de cañón para que no le pase nada a ella. A Silvita, a mi ángel. Bueno. Vos sabés que le veo con una cara de felicidad, con una cara de... Legalmente nunca le vi tan feliz que estoy empezando a creer que cobró hoy. Sí, Muy buenos días. Está peinado. Yo creo que se bañó luego. Es como un hito esto. sí. Buen día, Will. ¿Cómo estás? Buen día, Lulax. Un abrazo enorme. Qué hermoso día. Lindo está como el cielo está colaborando. Empieza a refrescar un chiquitito más. Entró un frente fresco estos días. Estuvo lloviendo. A mí no me gustó tanto porque yo en mi baño no tengo ventana. Entonces el viento me entra directo mientras que me baño con agua fría y me puede llegar a dar neumonía. Ya, te enfría un poquito del culito. Sí, pero lo bueno es que vos estás bien. Yo estoy muy bien, Lulax. Se Hoy me te desperté ve bien, cero KM. La vida tiene sentido hoy. Es hermoso. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Por qué estás de tan buen humor? Porque conseguimos ¿Qué? tomar un remedio. Ah, tomaste un remedio y eso te ayudó a estar mejor. Eso me ayudó. ¿Cuál ¿Sabes es ese remedio? ¡Quitador! Bienvenido, quitador. Fuerte el aplauso, por favor. Por fin este programa está teniendo lo que se merece, ¿eh? Sí, ¿Viste? Así uno amanece un poco más alegre, más contento, Claro, con porque- mejor proyección de la vida. porque con no un sentís poquitito ningún más dolor. ganas. Sí, es muy divino todo. Hasta yo te quiero hoy. Lula. Qué buena. Te quiero dar un abrazo. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí, venía a darme un abrazo, Will. Mira un poco, esto es lo que pasa, mira, mira. Positivo. Qué lindo es todo, hermoso. Actor pagado de quitador, mira un poco será, ¿eh? sí. Bueno, le damos la bienvenida a Quitador, nueva marca de Lulax Supremo. Fuerte el aplauso, por favor. Pónganse de pie porque voy a decir algo. Este programa va a llegar muy lejos, ¿eh? Este programa está empezando a proyectarse ya. Está empezando a volar por los aires. Pero quiero que me pongas música de tensión. Porque ayer de tardecita me invitaron al programa Aire de Todos. Programa de mi colega Clary Arias. Y fui atacado por Ronald. No sé si le conocen a Ronald, pero es como esta especie de el churero, pero que sí se baña. Positivo. Muy fuerte me tiró que soy Valle. Así me dijo. Y eso es un personaje nomás o vos sos luego Valle, me dijo. Muy fuerte, ¿eh? Sí. Y ya no me dijo más nada. Sí. Pero le dije... No, soy Valle, le dije, para darle el gusto. Sí. Pero, dato no menor, una semana antes de que empiece la Semana Santa, él me había dicho en vestuario que iba a pasar solito la Semana Santa. Si es de dónde va yo, era. Entonces me parece muy hipócrita de su parte que me diga que soy Valle. Sí. Y después para justificarse, mi aire también pueden apagar, por favor. No. Bueno, me parece muy recurso ahí que me diga Valle. Hablando de gente de Valle, buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo te va, Jazmín? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? ¿Por qué tenés una almohada ahí? ¿Estabas durmiendo? Sí, Ah, ¿te da sueño el programa? Sí. sí. ¿Pero por qué eso si es tu lugar de trabajo? Debería estar despierta, debería estar alegre como Will. Y todavía no me dieron quitador por lo que Ah, veo. bueno, después el programa te voy a dar. Bueno, Para que estés más tranquila. por favor, necesito que me des mi quitador. ¿Qué tal tú? ¡Epa! Quiero decir, sí, así, hijo, mira. ¿Qué tal estás, Jamín? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? ¿Qué tal estás? Yo bien, bien, como siempre, soltero. ¿Está lloviendo? Sí, se escucha que se Sí, cae. ¿qué tal tu bol? Ya no contamos anécdotas de tu bol. No diga Ay, la marca. plataforma. Mi chofer nomás tiene que decir. Mi Fercho. Borra eso. Ah, muy bueno. Bueno, no, lo que pasa es que últimamente me está tocando gente muy normal nomás. O alguien se va a buscarte. ¡Epa! No, Pregunta nomás. no, realmente nadie no se va a buscarme. Siempre tengo que pagar lastimosamente todavía por venir hasta acá. Pero. Pásame al privado tu y te busco yo si querés. Ah, y tragó su saliva mientras que dijo eso, ¿eh? Sí. Pero, Jazmín, ¿vos a qué hora llega al canal?
6:30 estoy acá. Yo 6:30 abro recién mi ojo. Y bueno, te iba a esperar, no tengo problema. ¡Epa! Sí, vos Pero sabés por lo que... menos 7:15 tengo que estar ya acá. Bueno, está bien, vos sabés que... Porque tengo que cargarte los diarios también. Falta que te Sí. haga café nomás ya también. No, Lo voy a hacer tranquila. nomás, no tengo problema. A la gran Pero hay que siete. despertarnos temprano. Qué romántica es Jazmín, ¿eh? Bueno, vamos a estar coordinando, ¿eh? Si no, la verdad que 90% ya me conquistó. Bueno. Me va a hacer lavado detailing. Ah, lavado de pistón, ¿qué significa? Ah, mira un poco. Bueno, está bien, Jazmín. Legalmente más mujeres así. Sí. Acá me está mandando un reporte Silvia Aguilar que dice que sintió un temblor en redacción cuando Will me abrazó y saltó, hey. No falta de respeto total, ¿eh? Ah, mira, un poco de tan cariñoso, las buenas vibras. Bueno, me llegó un comentario de que hay una persona que se anda haciendo la estrellita, ¿eh? No voy a decir quién es. De que ya se le está empezando a subir los humos. Apenas dije eso, ya se desesperó porque alguien le grabe. Que son los primeros síntomas. Recordemos que por esto se le echó de este programa a Otaku porque me estaba empezando a opacar. A mí me está diciendo. Ah, él ya se toma por aludido, ¿eh? Por favor, Will, ¿le puede grabar para que él se defienda? La noche de ayer se emitió el segundo programa de... ¿Cómo era que se llamaba? Otaculos. Otakul, el programa donde están Chipa, Rufo y sus dos amigos. Innombrables, por si acaso. Y me gustaría saber, Rufo, cómo te tiene la fama ahora que sos Bro, nuevo famoso. ¿Qué tal estás? me llueven las propuestas. ¿Qué te dicen las chicas, Rufo? No, las chicas no. Que hay gente que quiere que sea su camarógrafo. Ah, vos estás tomando ahora notoriedad en el tema de la camarografería. Más abajo. Es cierto Abajo. que... Así le decía a la chica, bro. No, bro, a tu mamá nomás. Es... Rufo, te voy a decir algo. Tu mamá se fue a España para alejarse de mí. Eso me voy a decir. Porque ya no se podía aguantar, bro, este bigote. Pero le mandamos saludos a la señora Rufina. Un saludo a doña Rufina. Rufo, una pregunta así. Vos decís que te va a cambiar, bro, el tema de que ahora ya sos una figura. Vos sabés que sí, puede ser. ¿Se dan cuenta cómo Rufo se pone para que se vea la tele, para que él salga doble en la tele? Ah, mira. Es una... Mira, ahí estoy yo. Rufo, ¿qué dirías que es lo mejor de ser una figura y lo peor? Lo mejor de que tenemos quitado. Epa. Para aguantar, porque ya. ¿Quieres tirar para Otaku? Parece, pero ahí después... Tremendo dolor de cabeza, solo, por lo menos con eso te aguantamos. Eso es lo bueno. ¿Y qué voy a decir que es lo peor? Despertarte Lo peor. para llorar. Despertarme. Pero bueno, son... después en un futuro vos le vas a decir a tus nietos y eso. No, y yo me dormía 3 horas nomás para ser Lula Supremo, el que ganó ahora el Grammy. No sé por qué voy a ganar un Grammy, pero igual. Está más cerca del gramo que el Grammy, vos. Bueno, boludo. pero tranquilo. Bueno, gracias, Rufis. Gracias a vos, precioso. Cosa que me pone de buen humor hablar con la gente de mi equipo. Y voy a hablar con la gente que es de mi equipo, pero que no está acá en el set, que es la gente del chat. Y dicen así. Seguro se van a buscar la de ese mercenario. Mañanero y viene, dice acá, lo ordinario por mí y por Hash. No, señor. Jazmín tomó quitador relax. Por eso osqué en pleno programa, dicen acá. Sí. Díganle a mi chuli que sea como Jazmín, pone acá a Shirley. Que Shirley a full me está tirando onda en el grupo de WhatsApp. Tenemos grupo de WhatsApp. Si es que puede mandar después Will Pagliaccio. Mañana va a mandar. Bueno, cuando él quiera. Está muy relax hoy. Bueno, voy a hablar con él, que ya le veo, ya que está distinto hoy. ¿Vos sabés qué parece? Le siento como un compañero de colegio a quien no le veo hace mucho y después ya se comporta medio raro. Después de la discusión que tuvimos... Después de la discusión que tuvimos ayer, ya no estamos tirando qué tal puerquesa, ya no estamos tirando hola, sí, nada. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, porquesa? Tiró medio obligado. ¿Cómo andamos, Ariel? Te veo medio raro hoy. Realmente no quise venir hoy. Ah, ya no quisiste más venir hoy. Casi hablé con otro sonidista para que me reemplace. Qué fuerte, ¿eh? Me enteré de algo. ¿Te enteraste de algo? Va a venir un astrónomo.
Ah, ¿por qué hace astrónomo entre comillas? Porque no existe, viejo. Todo es una farsa. Ya está en ese plan, ya. Anoche estaban, o sea, ayer a la mañana, dije anoche va a aparecer grabado ahora. Dije ayer a la mañana estábamos hablando de esto y hubo una discusión fuerte acá. Tuvimos que irnos a la pausa y todo. Ariel, vos sos un escéptico entonces con el tema de la astronomía y eso. Y si eso existe, supuestamente. Ah, mira. Pero tipo, vos decís, que se rompió su... Ariel, tengo una pregunta para vos. Vos decís que de alguna u otra manera hay seres que nos quieren controlar, vos decís. Claro que sí. La élite. Ah, y por eso es lo que crean esos temas de... esos temas de los aliens y eso para tenernos medio controlados. Claro, de repente existen los aliens. Para que le tengamos miedo a alguien o algo, vos decís que es Ariel. No, para controlarnos. Bueno, pero te voy a decir algo. Hoy va a venir un astrónomo a hablar con nosotros. Espero que te comportes, ¿eh? Bueno. Ya, sacá porque hay gente que está mirando el programa y va a pensar que le están apuntando. Claro, sácale por favor del aire, Cami. Cami está siendo controlada también ahora por los aliens, que no que le cambie. ¿Qué pasa? Me gustaría que me dejes tu mensaje al 0984 125 4... No, espera, ¿qué? Envíame tu mensaje al 0984 499 125. Lo que pasa es que me dejó medio tocado hablar con Ariel, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sí, vamos ya al momento más crucial, a la cúspide, al núcleo de este programa, y vamos a hablar con ella, que hoy ya no me saludó debido a que quizá ella esté recibiendo ya euros directamente desde la ciudad de Madrid, España. Buen día, Cami, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cami? ¿Te quedaste sin palabras cuando me viste? Un botón nomás tiene el micrófono, Cami, no puede ser. No, están conspirando ya. ¿Vos decís? Sí, yo le creo a Ari. Ah, así luego. Sí. ¿Y vos crees que esta persona que te quiere mandar euros quiere controlarte? Sí. Pregunto. Sí. Saludos para Carlos. ¡Epa! ¿Qué significa eso que le mandas saludos en mi programa? Y porque acá nos conocimos. Qué fuerte. Es como cuando, por ejemplo, le llevas a tu novia en un asado y ella después hace story time cuando había sido tu novio no era el más lindo del grupo. Me trataron, guau, de loco porque eso así con Cami había sido, ella ya estaba preparando su casamiento, ¿eh? Así es. Cami, ¿te vas a España? Pregunta seria. ¿O todavía no? No, todavía no. Así que buscamos switcher como requisito principal, no saber switchear así como Cami. Sí. Cami, ¿vos estás segura que te vas a alejar de nosotros? ¿Qué pasó? Vos decís que vale la pena alejarte de nosotros por dinero, Sí. por euros. Sí, dice. Bueno, está bien, Cami. Te voy a dejar que seas feliz nomás. Sí. Dale. Cuídate, ¿sí? No corta vos. No. No, Cami, andate, en serio. No. Yo siempre lo quise eso para vos, Cami, que seas feliz, aunque sea con otro. No. Bueno, vamos a leer a la gente del chat que dicen: buen día, saludos desde... no sé de dónde. Desde CDE dice: saludos. Ese camarógrafo ya está a la altura de... o la categoría de Alder Alcides, dicen acá. Grammy ganaba una música y hará el programa. No, pero se entiende, un galardón importante, tipo un premio Oscar. ¿Qué haces, Rey? Emo y Mimipio, dice. No sé si me dicen a mí o a Will. Gordo, hoy no viene Sábados. No, chicos, Sábado está ahora mismo en capilla porque se equivocó con una predicción. Y mucha gente perdió su apuesta deportiva, le van a tonguear afuera del programa. Me dijeron ya que le van a esperar una comisión de garrote de lo bueno afuera. Lo bueno es que no viene sábado, solamente viene domingo.
que es su manager. Saludos desde Santaní, bro. ¿Será que ya amaneció más tranquilo hoy? Ayer casi le pegó a Silvita, dicen acá. Otra pelea, pio, más reality que el reality argentino de encierro. Sí, Este es Lulax Supremo. sí. ¿Astronomía o astrología? ¿Cuál es la diferencia? Para mí que astrología es tipo tema signo y astronomía es de los astros, Sí, ¿verdad? ¿Confirma Ariel? Así No. me sacó del medio Ariel, ¿qué No. pasa? Al revés. no. A la pucha. Hace 27 años que existe el Alien Lulax, dicen acá. ¿Sos músico, Lucax? Esos premios le dan a los máximos ponentes de la música. No, últimamente los Grammy ya se volvieron una farsa. Yo, por ejemplo, no vi que Humbertico tenga un Grammy, que los Villa Gangster tengan un Grammy, que el Culto Casero tenga un Grammy, que Elías GLZ tenga un Grammy. Esos son los máximos ponentes de la música, Sí, para mí, porque son mi grupo favorito. Quiero que tu cara, vos me vas a hablar de música, Rufo, si solamente mira opening de anime. Así va, mira. Mira con una cara que tiré un pedo por ahí. Bueno, cortame la música. Vamos al momento más importante del programa. No hay nada más importante que esto. Y no hablo de hablar con Jazmín. no. Vamos a los titulares. Familia de Chuck Norris denuncia videos truchos hechos con inteligencia artificial. Pero ¿por qué eso? Tipo, ¿será que ellos quieren lucrar de un video hecho con inteligencia artificial? ¿Por qué? ¿Será? ¿Pero por qué quieren hacer con esa denuncia, demonio? Tipo, ¿quieren ganar plata? ¿Quieren que se baje el video? ¿Será que no tienen lo ya plata la familia de Chuck Norris? ¿O voy a decir que nunca es suficiente? No, Ayer, por ejemplo, para hablar nomás tema de cosas legales y eso, me escribió mi tía que me hizo un peluchito que ya no está más acá, no sé dónde estará. Bueno, yo tengo Gigamim. Bueno, mi tía me escribió y me dijo, hola, hijo, ¿cómo estás? Me pidieron un peluche con tu cara. Así me dijo. Y me preguntó, no hay problema si yo le hago. ¿Por qué habría un problema? Y no sé, ¿puedo hacer? Me dijo. Sí, le dije que haga. Pero te voy a decir algo que probablemente vos sois alguien que pidió. Porque me dijo que no era un peluchito de animación. Era un peluche con mi forma real, ¿entendés? Con una mano en el corazón te pido que no hagas nada cochino con ese... Porque uno pues no sabe. Pidió uno con la boca abierta. Bueno, eso ya no me dijo mi tía, pero no creo que le haga si le pidiera. Si le mando un saludo a mi tía Claudia. Claudia Simbrón, que estuvo de cumpleaños el día domingo, le mando un beso. Saludo de parte de Rufo. Que los cumplas feliz, Feliz cumple, tía. Este baile para vos. feliz. Bueno. Sigamos, por favor, con familia de Chuck Norris, ¿de dónde hinchar la bola? Sigamos con los titulares. sí. Acá dicen que fue Camila que pidió que es para hacer payé. Si de repente me empieza a doler algo, es que es tipo vudú. Bueno. Qué fuerte, mira un poco. Algunas, ni aunque tomen litros de agua bendita, ya no cambian. Dijo una modelo muy sexy. Me gusta cómo arregló Lauri, que no sabe el nombre de la modelo. Sí, Por favor, quiero hablar con Lauri. Lauri, ¿quién pico es una modelo muy sexy? Buen día primero que nada. Buen día, Lauri, ¿cómo estás? Todo bien. El tema con estos titulares es que la gente pueda entrar a la página del diario a leer. Se llama gancho, ¿entendés? Gancho, es lo que te iba a meter si hay que poner esta clase de... No, te digo nomás, Lauri. Muchas gracias, Lauri. Dale. Por la explicación. Es una cosa de marketing. Claro, sí. Hay que entrar a la página de Popular para leer. ¿Cómo es la página de Popular? www.www. Después no voy a decir Will, no te preocupes. Will es el que nos dice eso. ¿Dónde está Will? No, ¿dónde está Jiménez y qué? Ayer nomás dije que Jiménez es la nueva primera, la mejor productora del Paraguay y ya le sacaron de acá. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está Jime? Necesitamos, por favor, ahí está.
Porque, pero voy a decir algo. Para mí es ofensivo con Jime esto, ¿eh? Buen día, Jime. Hasta el momento ya habla más que Jime. Pero, ¿qué es este tema de meterle al freezer a la gente que yo digo que es purete su trabajo? No, está sacando su entrada para BTS. Está sacando su entrada para BTS. Saludos para todos los ARMY que nos ven, ¿eh? Bueno, ya se entendió que ya es Jime Rufo. Sigamos probar con los titulares. Saludos a las modelos que son muy sexy, ¿eh? Sí. Y cierto, algunas ni si toman agua bendita ya no cambian, ¿eh? Circuito cerrado delató a robacables con rosario de antecedentes. Mira un poco. Vos sabés que a mí me parece muy loco de repente como hay personas que roban cable y tipo, vos sabés que en cualquier momento te puedes morir si robas cable, ¿entendés? Y no les importa eso, ¿eh? Muy loco eso, ¿eh? Así que chicos, si roban cable no lo hagan más, por favor. Boris Ariel. Ay, ha sido. Bueno. Atender el marcante de este. Yurukesu cayó tras robarle hasta la gallina a su propio hermano, dice. No sé por qué será que es Yurukesu su apodo. Pero qué mala onda que hasta la gallina le robó a su hermano, ¿no? Y que es también prácticamente lo mismo que una persona que roba cable. Porque si vos estás dispuesto a robar una gallina, es que te faltan huevos. Hasta ahí nomás. Bueno, seguimos. ¿Qué te pasa, cerdo? Sí. Por favor, quiero hablar con Will. Will, ¿cómo estás? Quiero preguntarte algo. Sí, Lulax, decime. Estoy con todas las ganas de responder tus preguntas. Acá una persona preguntó, Will, ¿cómo puedo hacer para entrar a la página de Popular? Tenés que entrar a popular.com.py. Ok. Muchas gracias, Will. Eso no Gracias era. a vos, Lulax. Bueno, buen día. Saludos de Carapeguá, dice Manuela Jiménez. Le mandamos un saludo grande a la gente de Carapeguá. A los petizos. Astrología, pero no es la ciencia que estudia a los trolos, preguntan acá. Sí. Buena, dice Fafa. La astronomía es una... No, dice... Uno es pseudociencia, la astronomía. Y el otro es una ciencia, astrología. Entonces, astronomía es el tema de los signos. Sí. Por favor, que alguien me responda acá. Sí. Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor. Es una vergüenza, por favor, Rufo. Por favor. Rufo. Es una falta de respeto para toda la gente que está laburando acá, por el amor de... ¿Por qué tenés tanto palito? ¿Todo bien, Domingo? Ah, se va. Él quiso venir a desayunar tranquilo y se tiene que ir otra vez, ¿será? Este programa es una vergüenza últimamente. Está en su- voy a decir algo. ¿Cuándo cumplimos 3 meses? Es el periodo de gracia. No nos encariñamos, ¿verdad? No. Ah, ya está, ya. Bueno, perfecto. Métele nomás Domingo, me acaban de decir acá. No se encariñen con Domingo, gente. Último programa de Domingo, ¿eh? Sí. Hola, Lula, soy tu chofer. Te olvidaste de tu cuello en el auto. Estoy viendo el titular y me echaron por ver mujeres en tanga, dicen. Mira un poco. Pero vos estás viendo otra cosa entonces. Actualización Lulax. Salió un comunicado de que Elon Musk quiere construir una base en Marte y ya no en la Luna. Ojo. Ah, mira. Acá Ariel ya se puso ya así. Y no era lo esa la idea, Ya está ya insoportable con el tema de los Illuminati, fuera. Hola, Graciela, ¿cómo estamos? Hola, mi amor, Gollito de chocolate me ponen. Ay, jue. ¿Por qué trabajas de madrugada? Preguntan acá. Porque hay que ser trabajador, lo para empezar. Sí, señor. Bueno. Acá están poniendo que yo de gastronomía lo que entiendo. Me están diciendo gordo, yo rae. Sí. Bueno, ¿qué pasa, Ariel?
Ah, se está acomodando para poder hacer... Pero este va a tener un bloque así, está con todas las pilas, ¿eh? Ariel, ¿qué es lo que pasa? ¿Vas a seguir hablando de astronomía? Voy a decir, Ariel, ¿vos sabés la diferencia entre astronomía y astrología? Sí. ¿Cuál es? Que uno es de puto y otro es de falsos. Muy fuerte. ¿Hay algo de verdad, dice Will, eh? Igual hoy va a venir una persona de mentir y espero que sean educados. Ahora ya sé ya cómo se siente Clary cuando está Ronald con él. Bueno, después vamos a hablar con Ariel, ¿eh? ¿Podemos ver, por favor, Jazmín, my love, la tapa del... mi amor, ahí está, vea. ¿Qué dice la tapa del Popu, Jazmín, por favor? Le arrancó trozo de la nariz y músculo del pómulo. Jaime Tebo y la dejó sin un ojo, dice acá. Yaguañaró desfiguró a su dueña. Qué fuerte, ¿eh? Ay, pues, Piti. Al lado está Gaby el campo, ¿eh? Sí. No, qué fuerte eso, ¿eh? ¿Será que era este perro luego el que le hizo eso o ponen un... Es una imagen de referencia. ¿Vos decís, será que no hay foto del perro acá? No. Y sí. Poneme una, por favor. No, es que pasa que se ve muy fuerte en la imagen. Voy a leer nomás. Una mujer quedó con el rostro desfigurado luego de ser atacada brutalmente por su propio perro dentro de su vivienda. La víctima se encuentra internada, perdió parte de la nariz y casi uno de sus ojos. Qué sapo. Él le hizo el perro, entonces, mi amor, qué bajón. Igual hay que cuidarle a los perros porque si no, después se ponen desubicados. Sí. Los perros de Ariel, por ejemplo, son muy educados. Encima, tiene un perro que es gigante y re buena onda es. El tipo es un boludo, pero eso está bien porque, bueno, van a entrar a robar en tu casa, pero jamás le va a morder a tu visita, por ejemplo. Sí. Entonces, súper bien. Bueno. Gaby, tapa por favor un milisegundo porque está acá medio en bola Gaby. Qué cosa que se agradece. Gaby, siempre explosiva y sincera, aconseja a modelos. La ilusión no paga las cuentas, no sean buras. Dice, mira un poco. Quiero hablar con Jazmín un rato, por favor. Porque... Sí, porque ella me quiere traer acá, me quiere invitar al desayuno, que no sé qué cosa, que vaya a hacer con un que no sé qué cosa. Jazmín, ¿vos estás segura de que querés ser mi pareja? Porque te voy a decir algo. Acá Gaby del Campo dice, la ilusión no paga las cuentas, no sean buras. Vos, por ejemplo, Jazmín, ¿necesitas un hombre proveedor o no te importa ser vos la proveedora? A mí no me importa ser proveedora. Para eso laburo. Para eso laburás. Claro, Desde bien temprano. claro. Vengo a hacer el mejor programa de la PUC. Ah, mira. Que hace poco dijo que mi trabajo era fácil, que era hablar al pedo. Y hablas al pedo. Pero te eso gusta. No quita que sea el mejor. Ah, ok. Vos sabés que el otro día yo estaba haciendo pipí y vino Will Pagliaccio y miró así hacia mi lado. Y después... No. Y después le contó a Jazmín, creo. Y desde ahí cambió conmigo. ¿Qué pasó ahí, Jazmín? ¿Te enteraste de algo? Mira cómo agarra el micrófono, con las dos manos. Muy fuerte. ¿Qué pasó? Que realmente con Will estábamos hablando y me contó muchas cosas. Entonces, ¿te arrepentí de haberme atacado en público? Es que todo es show. Ah, mira un poco. Y vos sabés que cuando se apagan las cámaras es otra cosa. ¡Epa! ¿Qué está insinuando? Mira que Cami está mirando con una cara de odio. Mira, se ríe, guau, Así me hizo. ¿Puedo hacer una queja? A ver. Ayer me quería sentar al lado tuyo, dejé mis cosas ahí, pero Cami se sentó ya. Entonces yo me quería sentar al lado de Ari. Y yo dije, bueno, yo acá no compito, dije. Vos me estás diciendo que Cami privatizó mi lugar al lado mío.
Cami, mira un poco. Ayer estaba desayunando 4 medialunas con 2 cafés, Sí. huevo revuelto, 4 tostadas con tomate y orégano. Sí. O sea, ella mínimo gastó un 180 por ahí en su desayuno. Qué cosa que el español le está proveyendo. Pero ella a tú quería sentarse a mi lado. No, vos me sacaste mi lugar. Yo limpié todo, acomodé todas mis cosas, viniste a sentarte vos ahí. Entonces me mudé al lado nomás. Una pregunta, Cami. Cuando decís, vos me sacaste mi lugar, ¿me estás diciendo a mí o le estás diciendo a Jazmín? A vos. Ah. Estamos hablando del desayuno. Ah, o sea que le estás ninguneando a Jazmín, ni te importa lo que ella dijo. No. Qué fuerte, ¿eh? No, hoy ya voy a sentarme a otro lado. Y claro, más vale. Si no va a entrar todo en otra mesa lo que desayunas ahora que tenés plata, euros. No puedo creerte si te comí todo eso. Espero que la plata no te cambie, Cami. Sí me va a cambiar. Bueno, está bien. No, a mí no me cambió el dinero. Sí, ella me cambió a mí. Bueno, está bien, Cami. Bueno, chao. Me enojé ya. Acá están diciendo que soy más feo que la mentira. No es justo, chicos. Bueno, Camín. Si yo, por ejemplo, mañana decido renunciar, ¿vos me puedes mantener? Sí, ¿por qué? Y pregunto porque estoy medio cansado ya de compartir acá con gente como Cami. Mentirosa, falsa. Por eso nomás. Y te mantengo, ¿qué problema hay? Mira. A Lauri también le mantengo. A si todo le quiere. quiere mantener. Lauri, por favor, vos ni a cobrar nomás, acá ni siquiera trabajas. ¿Me puedo unir? Yo también necesito. Plata. No le voy a molestar. Cami, sacale la cámara. Me está ofreciendo un trío en vivo, qué feo. Lauri, te pido, por favor, terminó la Semana Santa recién. Tranquilízate. Por favor, Camín, te pido que me prepares WhatsApp. No, sacale esa desubicada. Antes que se quite la ropa, qué sé yo. Ya no sé más qué esperar de ella. Sigamos, por favor, leyendo la tapa después de que te dije lo del WhatsApp. Porque yo hago lo que quiero, a mí lo siento. Bueno, pero cuando me mantenga yo no voy a tener que hacer esto, así que tranquila nomás. ¿A qué? Una osapucay anique otro día sereca, dice acá. Por un arriero y piqueator, 2 Gigi se pascuaron a tongo y patadas. Quiero decir que no soy yo y las Gigi no son Cami y Jazmín. Por favor. Pero muy fuerte esto, ¿verdad? ¿Cómo que por un hombre se van a pelear? Habiendo tantos hombres lindos, trabajadores. Acá, por ejemplo, veo uno. Sí. Veo otro ahí en el retorno que soy yo. Le veo a Will. Y Will sí que es trabajador, ¿eh? Podemos decir cualquier cosa de Will, pero que es trabajador, es trabajador. Encima hace así mientras está trabajando. Sí. No querés ver si su línea de peinado no estaba acá, dicen por ahí. Hoy me voy al barbero, le mando un saludo a Junior, mi barbero, ¿eh? Hace rato dijo Jazmín que este era el mejor programa y puso acá un ridículo. ¿Por qué habla de no pensé pasar por esto a esta hora, hey? ¿Qué guau querés hacer con tu chiste? ¿Quieres que yo me sienta inseguro de mi programa? Yo no soy como ese cosa ya la que anda inventando falsos testimonios. Que anda diciendo miles de cosas para desprestigiarme. Y vamos a ver cómo hace hoy José Ayala el programa, porque ayer Rubio Ñu perdió 4-0 nada más y nada menos. Así que va a ser el programa parado. Sí. Cuando le mandamos un saludo a José Ayala. Y última vez que poner no pensé pasar por esto en este programa. Quiero que se banee del chat, no se puede porque es el mismo canal, ¿verdad? Sí. Gracias. Mopio ese Wilfero planillero, dicen acá. Y dicen de un político, No voy a leer. Por mi seguridad. Bueno. Voy a leer una última noticia, por favor. No voy a leer una noticia, voy a buscar otro. Así soy yo. Miren a página 3, por favor. ¿Qué pasó?
página 3. Doña OU de España para Semana Santa y terminó pelada, dice Camila. No, por suerte dice doña. Camila está pelando a un don en España. Sí. Una mujer que volvió de España terminó viviendo una noche de terror cuando dos delincuentes entraron a su casa y se llevaron toda la plata que había traído de la madre patria, dice. El cuñado es el principal sospechoso del robo de 161 millones en efectivo. 161 millones en efectivo. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar para 161 millones? No, 3 meses, dice, güey. No, muchísimo, boludo. No, qué bajón realmente que tipo todo tu esfuerzo en un día se vaya. Porque vos estás encaprichado de querer mantenerla una pelirroja. Muy personal, Jamín, tenemos pico WhatsApp, bebé. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? Entonces no tenemos WhatsApp si vos me decís que tengo que esperar. Hola Lulax, buenos días a Cami. Saludo a la más linda del programa. ¿Ya desayunaste, Cami? Te invito a lo que quieras, pero no dejes más que te invite Lulax. Dice Cami. Que quiero decir algo, Cami, vení un poco acá, mentirosa. No, pásame el micrófono y me voy a hablarlo. Cami, tengo una pregunta para vos. Cami, nada de reírse ahora, un momento serio, Quiero saber, Cami, ¿por qué dijiste que supuestamente yo un día te invité al desayuno y después le tuviste que pagar a la señora de la cantina, a Lore? Y es verdad. Es verdad. Mira, cuando pasó eso del chat, a la puta. Cuando pasó eso del chat, yo estaba desayunando y me dijiste, yo pagué ese, me dijiste. Y yo te miré, ¿en serio? Me dijiste. O sea, yo te dije, ¿en serio? Y sí, me dijiste. No entiendo. Y me fui junto a Lore y me dijo, me fui junto a Lore y me dijo, no, él no pagó nada, él pagó su desayuno. No. Lore, mira un poco acá. Camila está mintiendo porque primero lo se contradijo todo. Y vos dijiste, y yo dije, y vos dijiste. Cami, sos más feliz ahora que puedes desayunar muchísimas cosas. Claro que sí. Él no me miente. O capaz que no querés ver que te miente. Como te conviene. Bueno, Carlos se llama. No, voy a nomás hacer dedo al medio porque ya tenemos marcas. Pero portate bien, Carlos, Me voy así, te dejo en paz. Bueno, ¿qué más tenemos, Jamín, por favor? Jamín, perdón. ¿Qué más tenemos? Perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde está la jaca pichona de Lauri? ¡Qué desfile! Dice. Pero ese tipo está obsesionado con Lauri. Siempre dice lo mismo. Sí. Y encima, mira, le critica sus titulares, Siguiente, por favor. Buen día, Lulix. Hoy amanecimos con lluvia por la City. Saludo al señor Luque de Encar. ¿Qué pasa? Luke de Encar. Que no se pierde el programa El peligro del aceño se le dice. Saludo para Luque de Encar, Buen día, Lula. Estoy prendido al programa. Siempre presente, fiel seguidor. Ale Morel. Saludo grande a Ale Morel, que nos mira siempre de San Antonio. Como yo ya sé. Siguiente, por favor. Tenemos que comprar a tu peluquero para que te haga tu flequillo. Dice, ni mandan ahí un nivel. Bueno, buenísimo. Buen día, Lula. Un saludo enorme para todo el equipo. Saludo a Miguel Aedo de los Villa Gangster. Le mandamos un saludo grande a Miguel Aedo. ¿Qué pasó, Camboya? Camboya, what happened? Siguiente, por favor.
Buen día, amigo Lulax. Cami, no te olvides de mandarme el comprobante de los gastos que haces con la plata que te envié. Saludos desde España. Me llamo Casimiro. Tiene... le está becando su almuerzo. Siguiente, por favor. Hasta ahí. O sea, la mamá de Cami seguramente que le escribe al español. Porque acá ya no escribe. No, ya se estará acostumbrando a no ver el programa porque ya no va a ver. ¿Entendés? Qué fuerte, ¿eh? Siento que hoy perdí algo. Sí. Qué bajón, ¿eh? Bueno, ¿preparados? Ponme música sexy, por favor. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Sí, señor. Vamos a una breve pausa y en breve ya volvemos. Que me desnuda ante ti. Oh, tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empiñado. Tengo el mar del otro lado, para mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrarme en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Sí, sí, Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina. desde la casa de la cumbia. Te traemos el sabor. Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eras tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena, te acordaste de mi amor. Sin vergüenza, bandido atorrante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Y aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena, te acordaste. Siempre fuiste una sinvergüenza,
salir, caminar y seducir, vestir muy elegante, apasionante. La he visto en la playa y le da curva a la malla. Todo el mundo da vuelta pa' mirarla. Me enteré de algo muy interesante. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Y ya estamos de vuelta con más de Lulax Supremo y hoy tenemos un invitado muy especial porque ayer se creó debate por el tema de la expedición de Estados Unidos a la luna, creo, no sé. Pero hoy vamos a hablar de eso con él. Hoy nos visita Nicolás Maslov. ¿Puede ser? ¿Dije bien? Dijiste bien, pero es tu programa, así que vos decís como quieras nomás. Yo puedo hacer lo que quiera. Vos sabés que sé luego eso. De hecho, que trato siempre de hacerlo lo que quiero. Ya me intentaron garrotear una vez por eso. Pero no pasa nada. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Estoy contento porque encontré un raudal que me trajo hasta el programa, así que llegamos justo a tiempo. Mira, pues qué buena onda. Eso sí, tuve que atravesar algunos cráteres también, ¿verdad? Así que los astronautas no son los únicos que vieron cráteres. Mira un poco. En estos días. Quiero mandar un saludo al intendente que es mi amigo. No, realmente una realidad. Difícil es transportarse ahora de aquí para allá con este tema de la lluvia. Si bien ya no hace ese calor que uno odia, hay otros obstáculos. Sí, vos sabés que algo muy interesante, ya que justo hablamos de eso. A ver. ¿Sabían que las calles de Asunción, los empedrados, están hechas del mismo material del cual está compuesto la luna? ¿En serio me decís? Porque la mayor parte de la superficie de la luna está hecha de roca basáltica, que básicamente es lava que se endureció. Y los empedrados de Asunción se hicieron con rocas del famoso Cerro Tacumbú, que era un volcán inactivo. Entonces es basalto, es exactamente el mismo material. Dato no menor, mira un poco, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, lo que pasa es que tenemos una persona que es muy escéptica. Quiero saber primero, saca la voz del aire a ese ridículo, por favor. Gracias. Queremos saber primero, ¿vos sabés la diferencia entre astronomía y astrología? ¿Viste que se tiende a confundir mucho? Claro, sí. La astronomía es la ciencia que estudia todo lo que está fuera de la Tierra. Absolutamente todo lo que pasa afuera de la atmósfera terrestre es parte de la astronomía. Tenés la física, la química, la geología, la bioquímica, la biología. Cada ciencia tiene su rama astronómica. Y la astrología... Me encanta la música de fondo, me da aura. Claro. Es Interestelar, ¿puede ser? Sí, Interestelar. Y... ¿Cómo me van a sacar el aura cortando Dale, ponele por favor. Pues, me está inspirando. Lo que pasa es que el escéptico pues es el sonidista, entonces él hace lo que él quiere también. Bueno, ya vamos a ver eso. Y nunca falta un escéptico, un Contreras, sabía lo que iba a ver. Y la astrología es una pseudociencia, ¿verdad? Que se basa en aspectos de la astronomía para sacar conclusiones, ¿verdad? Decir cómo te va a ir en el amor, cómo te va a ir en el dinero, cómo te va a ir en tal cosa. Pero mira, si la astrología funcionaba, yo a esta altura yo hubiera sido el más millonario del país y no sé, ya hubiera estado casado y con 20 hijos. Sin embargo, no, esa es mi situación, ¿verdad? Mira, un poco, muy importante lo que dice, Saludos para Fabi Martínez, gran ridícula que le gusta el tema de los signos, Sí. O sea, vos sos escéptico con el tema de los signos. ¿Crees que no sirven para nada? Exactamente. Pasa que la astrología se basa en las constelaciones, que las constelaciones son figuritas imaginarias en el cielo. Si esta noche ustedes se van a sus casas y toman la bebida alcohólica de preferencia, sea jugo loco, cerveza, whisky, hererea, y se acuestan a mirar el cielo, las figuritas que armen entre las estrellas tienen exactamente la misma validez que estas constelaciones en las cuales se basa la astrología. Vos decís que el ser humano en su necesidad de creer en algo inventa nomás eso.
Claro, pasa que las culturas antiguas, cada cultura diferente del mundo, creía, temía cosas diferentes y bueno, no había tele, no había internet a la noche, lo único que hacían era mirar el cielo y reproducirse. Entonces... Me gustaría algún día, mirar el cielo. Bueno, sí, entonces ellos, de acuerdo a lo que conocían, hacían sus propias constelaciones y creaban sus propias historias, mitología, ¿verdad? Y con el paso del tiempo eso se fue juntando las constelaciones de diferentes culturas y tenemos las constelaciones que usamos hoy día, que son 77, que astronómicamente hablando son útiles para dividir el cielo en barrios, pero no más que eso, ¿verdad? No hay forma de que, o sea, una estrella, básicamente una reacción nuclear gigante, ¿cómo eso va a influir en mi vida? Y los planetas no tienen nada que ver, son rocas gigantes, son bolas de gases gigantes. ¿Cómo eso va a determinar lo que a nosotros nos va a pasar? Muy fuerte lo que está diciendo, Tengo una idea. ¿De qué signo sos, Nicolás? Según el horóscopo tradicional, yo nací el 29 de marzo. Según el horóscopo tradicional, yo soy de Aries. Pero astronómicamente hablando, pasa que cuando se inventó este tema de la astrología, la posición de las estrellas era diferente. Y eso ya cambió en casi 2000 años. Entonces, hace 2000 años atrás, sí correspondía a eso que dice el horóscopo, pero como la posición de las estrellas hoy es diferente, a mí, por ejemplo, me corresponde Piscis. Cuando yo nací, el sol estaba en Piscis. Y la mayoría de ustedes, seguramente, su signo no les coincide tampoco. O sea que vos me estás diciendo que todos somos como una especie de transsigno. Sí. Exactamente. Uno puede ser el signo que quiera. Exactamente. Me gusta eso porque, por ejemplo, cuando yo le digo a la chica mi signo, no, este no. ¿Qué hora naciste, hey? No querés para tu remedio, le digo yo cuando me dicen eso, pero... Sí, siempre yo escucho. Si te preguntan a qué hora naciste, corre de ahí, dicen. Pero, ¿con qué signo te identificas si te leo ya rápido? No sé, elegime vos uno. ¿Cuál vos crees que me identifica a mí? Yo te veo como Piscis. Porque vos dijiste. Y dice lo siguiente, Piscis, Imagínate matarte estudiando para venir a un programa y que te lean vos tu signo. Cosa que no crees. Bueno. El cariño que recibes de otros es el reflejo de la luz que entregas al mundo. Sigue dando amor, mucho amor, e iluminarás cualquier espacio en el que estés. Hoy tu liderazgo se manifiesta de manera positiva. ¿Te sentís identificado con lo que acabo de leer? Mira, me puedo sentir identificado yo, vos, él, ella, todos los que están acá en el set, en el estudio, se pueden sentir identificados. Porque el horóscopo lo que hace es decirte, básicamente vas a tener sed. Y la gente, sí, yo voy a tener sed, ¿verdad? O sea, todo el mundo tiene sed, ¿entendés? Es demasiado obvio lo que te dice cosas generalizadas que se aplican a cualquier persona. Fabi Martínez está ingresando ahora mismo internada después de escuchar eso. Sí. Muy fuerte, o sea que vos decís que el horóscopo es un gran placebo. Exactamente. Cada uno interpreta lo que le conviene y el horóscopo te dice cosas que... Es más, yo mismo soy conocido amigo, no voy a dar nombres, de una persona que trabajaba para un diario, no es este diario, otro diario. No es tiempo atrás, que él mismo se fue una vez a uno de los cursos de astronomía que yo suelo dar. Y me dice, che, boludo, vos sabés que yo era el que escribía el horóscopo en tal diario y yo me divagaba nomás cualquier cosa siempre. Qué fuerte, mira un poco. Sí. Cosa que no pasa en Popular, por eso tienen que leer, chicos. Acá el horóscopo no es divague. Voy a tapar acá a la chica que está lastimada para que se le vea solamente a Gaby. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Ariel tiene un video que te pido ya disculpa, porque no sé qué nos va a mostrar Ariel. Adelante, por favor, con las imágenes. ¿Qué pasó? ¿Verdad que mundo plano lo ya empieza? Pero empezamos ya complicado, entonces. A matar ya me están en empezando. Contramano total. Sí. Lo bueno que está hoy para desmentir la ridiculez que quizá nos va a mostrar Ariel. Adelante, por favor, con las imágenes. Agua,
sin movimiento busca siempre su nivel, sea en un vaso de agua, una bañera llena, una piscina, un lago o el océano, el nivel es plano y por supuesto su movimiento natural no se considera curvo, ni ocurre curvatura alguna. El agua no se curva. Imágenes de la Tierra, tenemos 0 de ellas, las que hay son irreales, solo representaciones y composiciones digitales retocadas, compuestas. Robert Simon dijo, esto es Photoshop, pero tiene que hacerse. Y encima la NASA admite que usa programas de edición y diseño de imágenes. En muchas ocasiones, NASA admite que no podemos ir más allá de la baja órbita terrestre, la cual está aproximadamente entre los 160 kilómetros y 1200 kilómetros sobre la superficie, y mucho menos atravesar los altamente radiactivos cinturones de Van Allen que están entre los 1000 y los 20.000 kilómetros, queriendo llegar a la Luna que se encuentra a 384.400 kilómetros. Horizonte, no importa si estás sobre el suelo. Pausa, por favor, voy a me está dando a cara esa voz. Está insinuando que la Tierra es plana, ¿puede ser? Porque dice que el agua no se curva. Sí. Sí, hay mucha gente que parece chiste, pero anécdota, ¿verdad? Hay mucha gente hoy día que se está acoplando a ese movimiento que la Tierra es plana. En Facebook, por ejemplo, hay una famosa imagen que dice, acá con los terraplanistas de Villarrica, no sé qué, estos tipos son unos bochos. Conozco. Y salen así. Yo tuve mi época polémica en el Facebook, 80 veces me fundaron porque siempre me peleaba con la gente por esas cosas. Hoy día ya no me peleo más, pero defiendo mi posición. ¿Cuál es tu postura en cuanto a esto, Nicolás? ¿Será que no puedes comentar? ¿Para vos la Tierra es plana? En absoluto, claro que no, ¿verdad? La Tierra es circular, bueno, no exactamente circular, es ligeramente achatada, casi imperceptiblemente, porque la Tierra es más ancha hacia el Ecuador. Y bueno, mira, la prueba más sencilla que uno puede hacer para verificar si la Tierra es plana o no es al tener la oportunidad de repente de viajar a alguna playa, miras al horizonte y se ve perfectamente cómo los barcos desaparecen y desaparecen en el horizonte, ¿verdad? Que de hecho esa fue una de las primeras ideas que se tomaron para ir tomando ese camino, ¿verdad? Aparte de eso, bueno, yo tengo telescopios, ¿verdad? Me paso viendo todos los planetas que son perfectamente circulares y que justo la Tierra es plana, pero no tiene sentido. Ni qué decir todas las imágenes, fotos que tenemos desde la órbita terrestre. Y... te digo algo, tranquilo, acá de repente entra nomás uno que otro borracho, no te preocupes. Seguí nomás. Pasa que miraron así todo, mucha atención. No, lo que pasa es que todos estamos atentos porque, mira, me parece que Ariel, lo sé porque tiene un arma en su mano, encima parece un arma extraterrestre. Ariel, ¿vos tenés algo que decir conforme a lo que nos está contando Nicolás? Estoy escuchando atentamente, con respeto. ¿Vos crees que la Tierra es plana o es circular o es ligeramente achatada y es más grande hacia el Ecuador? Ni uno ni lo otro. ¿Vos no crees en nada de esto? No hay ninguna prueba absoluta de que la Tierra es plana ni que la Tierra es esférica. Me gusta que él fundamenta su postura en un TikTok que acabamos de ver también. Sí, es el famoso leí que te dicen. Leí. Vi un documental. Vi en TikTok, sí. ¿Y cómo es la Tierra entonces si no es plana? ¡Epa! Y no sabemos, no hay nada respuesta. Demasiado misterio ya. Sí, ¿verdad? Parece que no nos quiere, parece que él sabe, pero no nos quiere contar. Yo creo que cada equipo tiene que fundamentar siempre lo suyo, ¿verdad? Hay gente que estaba con esa idea de la Tierra plana, que ellos se pusieron a hacer después estudios supuestamente para comprobar que lo que ellos decían era cierto y llegaron a la conclusión de que efectivamente la Tierra no es plana. Entonces ellos mismos se desmintieron, ¿verdad? Hay un documental incluso de eso. Después hace poco hubo un equipo... alguien dijo, estoy cansado de esto que joden con ese tema, vamos a financiar una expedición y vamos a llevarles a la Antártida para que vean que en cierta época del año el sol no se oculta, que vean con sus propios ojos. Porque eso solamente tiene sentido o explicación dentro del modelo de la Tierra esférica. Y bueno, se fueron los terraplanistas, se ganaron el viaje gratis y no les quedó otra opción que aceptar que la Tierra evidentemente era esférica. Y no hace falta ir muy lejos. Uno también viajando en avión a gran altura, 10.000, 11.000 metros de altura, se alcanza a ver la curvatura de la Tierra. Mira un poco. Qué interesante. Realmente a mí me gustaría en algún momento viajar para ver también esa curvatura.
como me suelen decir las chicas. Y sí, no. Sí, Lauri, no tengo curvatura porque sabes bien que es recto. Bueno, ayer estábamos hablando del tema de Artemis. Sí. Y estaban diciendo que toda la expedición del Apolo 11 fue falsa. ¿Qué sabes de eso, Nicolás? Todos los supuestos argumentos que se presentaron diciendo que esas misiones eran falsas, todos ya fueron refutados. Y para mí el argumento más grande que hay a favor de que eso fue real es que es muy difícil conservar un secreto. En las misiones Apolo, por ejemplo, en el programa Apolo, se invirtió el 5% del presupuesto total de Estados Unidos, que es una cantidad monumental de plata. Más de 300.000 personas trabajaron directamente en el programa Apolo, en el desarrollo del hardware, del equipamiento, de las matemáticas, de todo eso. ¿Y cómo le haces mentir a tanta gente? O sea, yo le cuento un secreto. Y bueno, no, pero justamente, a ver, el sonidito me dice que pagando, ¿verdad? Y tenés el argumento contrario. Si se imaginan la cantidad de plata que alguien estaría dispuesto a pagar por la confirmación, supuesta confirmación de que eso fue falso. O sea, ¿cómo le vas a hacer guardar un secreto a más de 300.000 personas y que encima otra vez nadie después sea vendido por algún diario, canal de tele, qué sé yo, para decir la supuesta verdad? Es imposible, ¿verdad? Y no solo eso, recordemos que en aquella época los enemigos número uno de Estados Unidos era la Unión Soviética. Y ellos estaban en una competencia, en una carrera. Y de haber sido falso eso, los primeros que iban a asaltar, a hacer un escándalo, iban a ser los soviéticos. Sin embargo, los soviéticos aceptaron al 100% la derrota. Y no solo eso, se le invitó a los astronautas a Moscú y se les condecoró. Sí, luego. Vos sabés que hay mucha gente que dice que en un estadio tipo La Nueva Olla se armó un set y ahí se hizo una sesión de fotos, y esa guau es el momento en el que llegaron a la luna y plantaron la bandera de los Estados Unidos. Sí, yo sé que mucha gente dice eso, pero es absurdo. Como te digo, ¿cuánta gente trabajó en eso? Se veían los cohetes, hasta ahora existen los cohetes. Es más, hay fotos que, por ejemplo, la India, China, otros países tomaron con sondas de exploración de la Luna, donde se ven los restos de lo que dejó ahí Estados Unidos. Por ejemplo, las huellas de los vehículos, las patas del aterrizador lunar. Tenemos todas esas evidencias, y no solo eso. Como una prueba más de que ellos estuvieron ahí, Estados Unidos trajo rocas lunares y a cada país del mundo le donaron un pedacito. Paraguay tiene también sus pedacitos de rocas lunares reales que están, tengo entendido, la última vez que supe, estaban en el Museo del Ministerio de Defensa. Qué loco eso, es como cuando te vas de viaje a Brasil y traes piedrita y eso. Una onda Claro, para confirmar que estuviste ahí, ¿verdad? Pero en este caso, lógicamente que los países que querían usaron eso para hacer sus propios estudios. Mira un poco. Para confirmar que eran rocas lunares reales. ¿Y tenés idea de cuál es la finalidad del proyecto Artemis? Que ahora, pues viste que yo no sé y la gente tampoco sabe, y nos gustaría saber desde tu punto de vista cuál vos crees que es la finalidad de ese proyecto. Sí, el proyecto Artemis tiene una gran diferencia con el programa Apolo, ¿verdad? Que el programa Apolo fueron las misiones a la Luna que se hicieron en los años 60, 70. Que el programa Apolo era más político que cualquier otra cosa. Era más político que científico. Ahí el objetivo principal era demostrar, en plena Guerra Fría, demostrar quién tenía mayor capacidad, mayor superioridad tecnológica, que obviamente se traducía a capacidades militares también, y por eso se le llama la carrera espacial, ¿verdad? Era una competencia con los soviéticos entre quién lograba primero tal cosa: enviar un ser vivo, enviar un humano a la órbita, enviar una misión a la Luna, enviar tal cosa a tal planeta. Entonces, más que hacer estudios científicos, era solamente eso, demostrar quién podía más. Por eso, una vez que se logró el objetivo de cerrarle la boca a los soviéticos
Ellos, los estadounidenses, ya dijeron, bueno, nosotros ganamos esto, vamos a calmarnos. Estaban las secuelas de la guerra de Vietnam, había otros conflictos y el programa Apolo costaba 1 tonelada de plata. Entonces se canceló y empezaron a ocuparse de otras cosas un poco más baratas y más tranqui, ¿verdad? Menos riesgosas también. Pasaron los años, la NASA tuvo otras prioridades. Un segundo, acá la gente es muy desubicada Sí. y pone acá. ChatGPT dice lo mismo, qué coincidencia, dicen. Sí, Bueno, yo no tengo ChatGPT acá a mano. Tipo, pero no necesitas. No. Porque se nota que sos una persona que se informa. No como esos escépticos que vienen y repiten nomás lo que escuchan en TikTok. No, mira, 15 años antes de que ChatGPT exista, yo ya me vengo peleando con la gente por este tema. Mira Así un que poco. No, es está un todo- improvisado, está todo bajo ¿eh? control. No, al menos con esto no. Mira un poco. Y acá, por ejemplo, tenemos una pregunta. Si querés seguir nomás... Sí, o sea, bueno, decime la pregunta. O es muy fuera, o está muy fuera de órbita. No, ¿viste qué pasa? Que acá dice... ¿por qué se volvieron a ir si ya se hizo antes? Claro, bueno. Es una buena pregunta, yo creo, Sí, ¿eh? tiene que ver también con la pregunta que me hiciste. Sí. Entonces, como yo les decía, en el programa Apolo, una vez que ellos Dale. políticamente demostraron, tecnológicamente demostraron ser los mejores, se calmaron y empezaron a dedicarse a otras cosas, que fue la estación espacial, el transbordador espacial, enviar sondas a otros planetas. Y con el paso de los años siempre estaba pendiente el volver a la Luna. Pero cada vez que se hablaba de eso, la gente protestaba. No, ¿para qué? Es muy caro, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la tecnología del momento no. Se podían ir, pero no daba todavía la situación como para hacer ahí una presencia permanente, ¿verdad? Que ese es el propósito del programa Artemis, que es volver a retomar las misiones a la Luna con tecnología nueva, pero ya no solo para hacer unas cuantas pisadas y plantar la bandera, sino para hacer investigación científica profunda, buscar agua, establecer una estación lunar, hacer construcción lunar, hacer un montón de cosas que ya van a empezar a pasar a partir de ahora. O sea, ahora empiezan y ya no paran más. Con esto empieza la conquista de la Luna, básicamente. O sea, vos me estás diciendo que hay una posibilidad de que ellos lleguen a la Luna, se bajen ahí un rato y hagan ahí algún divae. Fuerte, ¿eh? Sí, claro. Esta fue Artemis 2. Sí. Artemis 2 lo único que iba a hacer es como, vamos a suponer que vos construís un bote nuevo, ¿verdad? Primero vas a probar tu bote antes de cruzar el Atlántico con eso, ¿verdad? Claro. Y Artemis 2 eso es lo que hizo. Probar si la cápsula Orión estaba ok, porque tuvo algunos problemas con el escudo para el reingreso a la Tierra y cosas así. Después está Artemis 3, que lo que va a hacer es probar el acoplamiento entre la cápsula Orión, que es donde viajan los astronautas, con los módulos de alunizaje, que son otras naves que son las que van a bajar a la Luna, que están siendo desarrolladas por Blue Origin, que es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y SpaceX, que es de Elon Musk, ¿verdad? Y Artemis 4, en el 2028, ya sería la misión donde ellos se van a bajar a la Luna. Después ahí ya tenés cada 6 meses Artemis 4, Artemis 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se va a ir aumentando la frecuencia hasta establecer una base humana permanente en la Luna y empezar a construir ahí una ciudad, ¿verdad? Y actualmente estamos en Artemis. Esta es Artemis 2. O sea que ahora todavía no van a bajar a la Luna. No, de hecho ellos ya están volviendo ahora. Constantemente son pruebas que se van haciendo para poder llegar más lejos. Claro, pasa que es algo extremadamente complejo y extremadamente peligroso, entonces imagínate el escándalo que habría si es que le pasa algo a los astronautas, ¿verdad? Entonces se quieren asegurar bien de las cosas hasta hacer las misiones con los alunizajes. Acá ponen, Lulax lo resumió de la forma más valle posible, ponen acá. Y dice, imagínate tener esta clase de nivel de invitados y después le tenés que escuchar a Domingo. Mamá querida, ponen acá. Pobre Domingo, liga. Domingo tiene una pregunta y ahora vas a saber el por qué, creo. ¿Qué pasó, Domingo? ¿Qué tenés para decirnos? ¿Qué tal? Ilumínanos. ¿Qué tal, Lula? ¿Cómo estás? Sí, tengo una pregunta. Creo que Estados Unidos fue el único país en llegar a la Luna hasta ahora, ¿verdad?
Estados Unidos. Sí, con humanos sí, con una misión tripulada sí, pero ya otros países como la Unión Soviética, China, la India, ya enviaron robots a la superficie de la Luna. Pero enviar humanos es totalmente otro nivel de dificultad. Que ahora China se está preparando para eso y por eso Estados Unidos está acelerando el programa Artemis porque quieren llegar de vuelta antes que los chinos. Los chinos tienen planeado alunizar para el 2030. Estados Unidos planea para el 2028. Y si Estados Unidos fue el único que pudo traer la roca de la Luna, ¿cómo nosotros que todavía no nos fuimos a la Luna podemos analizar eso y decir, wow, que sí, efectivamente es de la Luna? Claro, porque ellos tranquilamente, claro, porque, a ver, Estados Unidos es el único país que trajo rocas lunares recolectadas por humanos, pero varios países ya hicieron misiones de retorno de muestras, ¿verdad? Que básicamente envían una sonda con un rover, un dron con ruedas, ¿verdad? Que recolecta muestras y de ahí un pequeño cohete vuelve a despegar y trae esas muestras hasta la Tierra. ¿Y esas muestras coinciden? Coinciden perfectamente, incluso eso se hizo ya antes de las misiones Apolo para estudiar cómo era el suelo. Y no solo eso, a veces también caen a la Tierra meteoritos que realmente son fragmentos de la Luna. Porque así como cuando vos tirás una piedra en una piscina, en un lago, qué sé yo, el agua salpica. Cuando un asteroide cae en la Luna, como la gravedad de la Luna es baja, mucho material se expulsa en dirección al espacio y después esas rocas lunares caen a la Tierra en forma de meteoritos. Y es exactamente la misma composición también. ¿Esta es la segunda vez que Estados Unidos manda personas a la Luna? No, Estados Unidos mandó personas a la Luna en varias ocasiones ya. Estuvo la misión Apolo, las misiones Apolo 8 y Apolo 10. No se bajaron a la Luna, pero dieron una vuelta por ahí. Apolo 11 se bajó, Apolo 12 se bajó, Apolo 13 tuvo una explosión en el camino, no pudieron bajarse, pero sobrevivieron. Apolo 14 se bajaron, 15 también, 16 y 17. Fueron varias veces. Fue entre el 1969 y el 1972. ¿Qué pasó, Domingo? ¿Te quedaste sin palabras, parece? No, ya no estamos tan escépticos. Y acá la gente pone: Mopio, Domingo, a tu señora le estarán llevando la luna y nada y te querés hacer el argel con Jimmy Neutron, ponen esto desubicado. Respétenle al invitado, coreje. O cuaru torcido sábado, dicen acá. La chipa que sobró de Semana Santa puede hacer pasar también por piedra lunar, dicen acá. Por su dureza. Mira un poco. Domingo se hace el serio y dice piedra. No pierda, perdón. Qué ridículo. Acá ponen: ¿cuál es la misión Apolo Creed? Se fue Rocky, soy Domingo. Ponen acá. ¿Qué hay de cierto, Nicolás, de que en algún momento se quiere habitar Marte, por ejemplo? Es cierto también, es cierto también. De hecho, ese es el propósito de Elon Musk con su empresa SpaceX. Ellos lo que quieren es asegurar la supervivencia de la raza humana haciendo que seamos una especie interplanetaria. Porque ¿qué pasa? Vos decís, hacer como un barrio cerrado para gente así de la élite. Tipo, No. voy a ir yo, Nico, Sí, bueno, Domingo. de hecho, el turismo espacial ya es una realidad hoy día. Si vos tenés unos cuantos millones de dólares, podés viajar a la órbita de la Tierra, podés viajar a la estación espacial y en los próximos años también se va a poder hacer turismo a la Luna y a Marte, ¿verdad? Pero faltan unos cuantos añitos todavía para eso. Una pregunta, ¿a qué te referís con turismo espacial? Irte de paseo. Pero llegás hasta cierto punto y después vuelven. Depende. Tenés, está Blue Origin, por ejemplo, que te ofrece un paseíto en un cohete que dura unos cuantos minutos, que supera 100 kilómetros de altura. Te quedás flotando un ratito y vuelve a caer a la Tierra. Eso vale más o menos $500,000 por persona, si mal no recuerdo. Después sí está SpaceX, por ejemplo, te ofrece, si querés contratar una cápsula espacial y hacer todo el entrenamiento, sí ya te va a costar,
no sé, 20, 30, 50 millones de dólares, orbitar a la Tierra varias veces. Mira, Y como corresponde al avance de la tecnología, es lo mismo hacer posible con Marte y con la Luna, eventualmente. Más adelante, cuando ya esté todo más avanzado, ¿verdad? Exactamente. Primero los que van a ir son científicos, ingenieros, gente que va a construir la infraestructura, hacer que todo sea más seguro, que sea más fácil, que sea más barato, y ahí empieza el turismo. O sea, en cualquier momento, yo diría que de acá a 5 años, una cosa así, podríamos tener ya hoteles, estaciones espaciales que son hoteles, por ejemplo, entre comillas. Que en vez de irte a encerrarte, a darte vuelta como milanesa una semana en la playa en el Caribe, te vas a la órbita de la Tierra, por ejemplo. Mira, y acá la gente ya está interesada. Ponen acá, imagínate un planeta sin Domingo y sin José Ayala. Uf, ¿cuánto se paga? Dice, o por el contrario, imagínate pagar millones para irte a Marte y encontrar otra vez a Domingo y a José Ayala. Ha de ser bajón eso. Una pregunta, si alguna persona está interesada en aprender más sobre la astronomía, ¿puede contactarse contigo o vos no enseñás nada? Sí, yo enseño, hago siempre los cursos grupales también, a veces me llaman de universidades, colegios, también hago encuentros tipo clases particulares, o hay gente que quiere hacer observación con telescopios, todo eso, y a mí me pueden ubicar en el Instagram o en el Facebook por mi nombre. ¿Cómo? Que es Nicolás Masloff. Masloff. Bueno, así que ya saben, chicos. Me buscan y cualquier pregunta ahí, conspiraciones, aclaración de dudas, lo que sea, si quieren hablar bien, pelearse, igual yo estoy para todo. Pero yo creo que es muy importante también hablar del tema, porque yo creo que con una conversación se transforma la discusión a como un momento en el cual dos personas puedan aprender. Y más que una discusión es un debate. No puedo creer que Domingo me ayudó, en serio le digo. Sí, sí. Para ese que se quiere ir a Marte, este es útil y nada. ¿Y se va a poder ir? Se va a poder ir dentro de 5 años más o menos. A Marte todavía no. La idea es que lleguen los primeros humanos a Marte más o menos para el 2035. Y ya después de, no sé, 10, 15 años, una cosa así, seguramente el turismo. Falta todavía un poquito, hay que esperar sentados. Acá una vez ubicada hace clases privadas. Una ordinaria acá. Clase privada suena mal, clases particulares diría yo. Mira un poco. Hablando de clases particulares, quiero hablar con Ariel. Me gustaría saber si es que ya se le quitaron las dudas, si es que le gustaría, no sé, aprender en algún momento. Ariel, ¿qué tal? Bien, escuché atentamente. Una pregunta, ¿te gustaría en algún momento tener algún debate más particular con Nicolás para aprender? Me gustaría. O seguís escéptico. ¿No le terminaste de creer todavía? Y no, cada uno cree lo que cree al final. Sí que la Tierra es plana, sí que la Tierra es esférica. A ver, o sea, cada uno cree lo que cree, el mundo no funciona así, ¿verdad? La verdad que sí funciona así. Si vos tenés... Espera. No, nosotros tenemos que dejarnos llevar por las evidencias que tenemos. Y está bien, si una persona quiere decir que la Tierra es plana, que los extraterrestres, no sé qué cosa, que esto, que lo otro, genial. Pero tenés que presentar tus evidencias, ¿verdad? Presentar tus evidencias y refutar todas las evidencias que tenemos de que sí, la Tierra es esférica, de que sí existen los viajes al espacio, de que sí, todo, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar seriamente, tiene que ser así, porque si cada uno va a creer lo que quiera creer nomás... O sea, ya es un desastre el mundo, pero peor todavía podría ser. Mira un poco, porque así con Domingo... No, acá... Es la primera vez que estamos hablando seriamente acá, Y aprendimos muchísimo. Muchas gracias, Ariel. ¿Qué le pasa? Mira, está haciendo el símbolo de terraplanismo. Sí, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver para conseguir una piola para estarle bien, Ariel. Si es que en algún momento viene de vuelta Nicolás. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos el día de hoy. Súper contento de conocerte y también de poder aprender más sobre la astronomía. No, y yo estoy agradecido contigo por la invitación, con la producción, con todos. Así que ya saben, cualquier duda en la que les pueda ayudar, me buscan en las redes por mi nombre. Bueno, fuerte aplauso por favor para Nicolás. Muchas gracias. Es como cuando te cantan feliz cumpleaños que no sabes qué hacer. Aplaudo yo, pero no qué hago. Sí, Nicolás.
Bueno, acaba de pasar mi cumpleaños hace una semana, así que me viene bien, me viene bien. El ridículo Domingo le grita, entonces que sos de Aries. Explicó hace rato porque es de Piscis, ¿ok? Sí, ya no nos da nomás el tiempo, creo. Si no, yo les podía hacer las pruebas acá a algunos para ver realmente qué constelación les correspondía. mira, pero poco. me vas a tener que invitar otro día. Vamos a dejar como tengo que dejar algo picando para poder venir otra vez. Me gustó, ¿eh? No. Bueno, no quiere Ariel que venga. Ariel, ¿puede volver? No. Bueno, vamos a negociar con Ariel después. Muchísimas gracias, Nicolás, en serio. No, gracias a ustedes cuando quieran. Bueno, llegó el mejor momento del programa para Lauri. Ya nos vamos, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Así que le mando un beso a todos los que nos están viendo a través de YouTube. No se olviden de que pueden comentar, compartir y también darle... Me gusta, carajo. Bueno, Me gusta, carajo. Esto fue todo de Lulac Supremo. Será hasta mañana.